Buen día con todos, me presento. Mi nombre es Daisy Elena Rojas Coronado. Me encuentro cursando el primer ciclo de la carrera de Educación Inicial en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy les narraré la obra Matar a un ruiseñor, cuya autora es Harper Lee. La historia comienza con Scout Finch, la narradora, registrando los eventos que llevaron a que su hermano Jem se rompiera el brazo cuando tenía casi 13 años. Esto nos sirve como punto de partida para que Scout nos presente a su familia y su entorno. El capítulo se centra en el verano en que Scout tiene 6 años y Jem 10. En ese entonces ellos conocen a Dale Harris, un niño de 7 años que viene de Meridian, Mississippi, a pasar el verano con su tía, la señorita Rachel Gabberford. Los tres niños pasan el verano jugando, mejorando su casa del árbol y representando historia de sus libros favoritos. Scott escribe ahí como un Merlín del bolsillo, lleno de ideas excéntricas, ambiciosas, pero también extrañas. A medida que avanza el verano, los niños se interesan cada vez más por la misteriosa casa de los Radley, situada a una calle de la casa de los Finch. Se rumorea que la casa está habitada por un fantasma malvado, llamado Bob Radley. Scott relata las historias que circulan sobre Bob, que mide más de 2 metros, tiene dientes amarillentos y podridos, ojos saltones, que babea y come animales crudos. Scott narra la historia de la familia Radley, conocida por mantenerse aislada del resto del pueblo. Arthur Bob Radley, el hijo menor, supuestamente se metió con la ley en su juventud. Pasamos al capítulo 2. Este comienza con el final del verano. Bill regresa a Meridian y Scott se prepara emocionada para su primer día de escuela. Scott describe con detalle su primer día en primer grado, que resulta ser una gran decepción. Su maestra, la señorita Coraline Fisher, tiene 21 años y es nueva en las escuelas del condado de Macon. Proviene del norte de Alabama y no comprende las costumbres locales. La señorita Coraline comienza la clase leyendo una historia infantil sobre gatos que aburre a los alumnos. Scott explica que la mayoría de los niños, hijos de granjeros pobres, no están interesados en ese tipo de literatura. Cuando la señorita Coraline escribe el alfabeto en la pizarra, Scott lo lee sin problemas y luego lee de su abecedario y el periódico local. En lugar de felicitarla, la maestra le prohíbe seguir leyendo en casa con su padre, insistiendo en que debe ser enseñada correctamente. Esto confunde y molesta a Scott, que no recuerda cómo aprendió a leer y siempre lo ha considerado algo natural. Durante el recreo, Jen intenta consolar a Scott, explicándole que la señorita Coraline está introduciendo un nuevo método de enseñanza llamado Sistema Decimal de DeWitt. De vuelta en clase, Scott se aburre y comienza a escribir cartas a Dee. La señorita Coraline le regaña nuevamente, esta vez por saber escribir en cursiva, cuando solo debería saber letras de molde en primer grado. Scott culpa a Calpurnia por enseñarle a escribir cursiva los días de lluvia. A la hora del almuerzo ocurre un incidente con Walter, un niño que no tiene comida. La señorita Coraline intenta darle dinero para comprar almuerzo, pero Walter lo rechaza. Scott intenta explicar a la maestra que su familia son pobres pero orgullosos y no aceptan caridad. Recuerda cómo el padre de Walter pagó a Atticus por sus servicios legales con productos de su granja en lugar de dinero debido a la Gran Depresión. La explicación de Scott resulta en que la señorita Coraline la castiga, golpeándole la mano con la regla y haciéndola pararse en un rincón. La clase se ríe de este castigo poco severo hasta que una maestra de 6º grado amenaza con castigarlo si no se calla. El capítulo termina con Scott saliendo de clase y viendo a la profesora Coraline un poco decaída, aparentemente abrumada por su primer día de clases. Sin embargo, Scott no siente lástima por ella debido a cómo la trató durante el día. En el capítulo 3, Jen invita a Walter Cunningham a almorzar en su casa. Durante la comida, Walter conversa con Atticus acerca de temas agrícolas, sorprendiendo a Scott. Hay un incidente cuando Walter vierte melaza sobre su comida, y Scott lo critica, lo que conlleva que Calpurnia la reprenda sobre el tratar a sus invitados. Más tarde en la escuela hay un alboroto cuando se descubre que Barry Sewell, de una familia muy pobre, tiene piojos. Se revela que los Ewell solo asisten a la escuela el primer día del año. Purvis insulta a la maestra antes de irse, ocasionando que ésta llore. Al final del día, Scott le dice a Atticus que no quiere volver a la escuela. Atticus le explica la importancia de entender las perspectivas de los demás
y llegan a un acuerdo. Scott seguirá yendo a la escuela si Atticus continúa leyendo con ella por las noches. Jen y Deal se hacen muy amigos y Scott, al ser niña, se encuentra excluida de sus juegos. Deal, comportándose de manera infantil, decide comprometerse con Scott, pero ahora que él y Jen juegan juntos a menudo, Scott siente que no la quieren allí. En el capítulo 4, Scott encuentra goma de mascar y luego monedas en un agujero de un árbol cerca de la casa de los Radley. Deal regresa para el verano y los niños inventan un nuevo juego, dramatizando la vida de Paul Radley. Atticus los descubre y los reprende, lo que alivia a Scott, quien cree haber escuchado risas provenientes de la casa de los Radley durante uno de sus juegos. En lugar de jugar con ellos, Scott se sienta con su vecina, una jardinera con nombre de Maudie. Van a mirar la puesta del sol o a comer los pasteles caseros que la señora Maudie hace. Al día siguiente, Jen y Deal inventan un plan para dejarle una nota a Boo en la ventana de los Radley. Usando una caña de pescar, en la nota le piden de que en vez en cuando él se asome para decirles qué están haciendo adentro. Y también que ellos no le harán daño y que le comprarán un helado. La señorita Maudie es muy honesta en lo que dice y en cómo se comporta. Y además tiene parla. Por lo tanto, Scott la considera una amiga de confianza. Un día, Scott le pregunta sobre Boo Radley y la señorita Maudie dice que todavía está vivo y que no le gusta salir. Deal dice que quiere que Boo salga y se siente con ellos por un rato, ya que podría ayudarle a sentirse mejor. Deal y Scott vigilan en caso de que alguien llegue, y Jen intenta entregar la nota con la caña de pescar, pero se da cuenta de que este es más difícil de manejar de lo que pensaba. Mientras se las ingenia, Atticus llega y los descubre. Les dice que deje de molestar a Boo y les da una lección sobre el derecho que tiene Boo a su privacidad, y sobre el derecho que no tienen ellos para acercarse a la casa a menos que sean invitados. Es la última noche de verano de Deal en Michael. Jen y Scott tienen permiso para sentarse con él aquella tarde. Deal quiere dar un paseo, pero termina haciendo algo más. Jen y Deal quieren escabullirse para ir a la casa de los Radley y espiar por una de las ventanas. Scott no quiere que lo haga, pero Jen le acusa de ser una niñita, un insulto que él ya no puede soportar, y decide sumarse al plan. Pasan por debajo de una cerca de alambres y traspasan una puerta. En la ventana, Scott y Jen le echan una mano a Deal, pero él no ve nada, solo cortinas y una luz tenue a lo lejos. Los chicos intentan con una ventana trasera, a pesar de que Scott les pide irse. Cuando Jen levanta su cabeza para mirar adentro, la sombra de un hombre aparece y pasa por delante de Jen. Tan pronto como desaparece, los tres niños corren lo más rápido que puedan al regresar a su casa, pero Jen pierde sus pantalones, enganchados en la verja. Mientras corre, escuchan el sonido de unos disparos de escopetas detrás de ellos. Deal inventa una historia acerca de jugar street poker para explicar por qué Jen no traía pantalones, y Jen dice que jugaban con fósforos en lugar de cartas, pecado que sería considerado perdonable. Deal se despide de ellos y Jen y Scott se van a dormir. Jen decide volver por sus pantalones una vez que anochezca. Scott trata de convencerlo de que no lo haga, de que sería mejor que Atticus lo azote antes de que el señor Radley lo dispare y lo mate. Pero Jen insiste en ir. Jen le explica que Atticus jamás lo azotó y que no quiere que lo azote. Jen se va por un corto tiempo, pero vuelve con sus pantalones temblando de miedo. Jen está callado y de mal humor después del incidente de los pantalones. Comienza un nuevo año escolar y Scott siente que el segundo grado será igual de aburrido que fue el primero. Un día, ella y Jen vuelven a casa caminando juntos y Jen le confiesa que cuando encontró sus pantalones aquella noche estaban doblados y las roturas habían sido cosidas, como si alguien supiese que él iba a regresar por ellos. A Jen esto le parece muy inquietante. Después, los niños encuentran una madeja de hilo en el agujero del árbol de los Radley. De nuevo, no están seguros si es un regalo o no, así que lo dejan allí por algunos días. Como sigue estando allí con el pasar de los días, lo toman y deciden que todo lo que está en ese agujero se lo pueden llevar. Jen está emocionado por el sexto grado porque va a aprender sobre el Egipto antiguo. Jen le dice a Scott que la escuela mejorará en algún momento. Un día de octubre encuentran dos pequeñas figuras en el agujero, un niño y una niña hechos de jabón. Después de examinarlas a detalle, se dan cuenta que las figuras son ellos dos. Se preguntan quién podría haber hecho. Tal vez el señor Avery, un vecino que talla en madera.
En un par de semanas encuentran un paquete de goma de mascar, una vieja medalla de una competencia de deletreo, un reloj de cadena roto y un cuchillo de aluminio. Jake no puede arreglar el reloj, pero él y Scott deciden escribir una carta de agradecimiento a la misteriosa persona que les está dejando estos regalos. Una vez escrita, la dejan en el agujero. Al día siguiente se horrorizan al descubrir que alguien había tapado el agujero con cemento. Le preguntan al señor Radley si sabe algo, y él alega que el árbol se está muriendo y que rellenar el hueco con cemento lo mantendrá vivo. Jen queda en la sospecha tras esta explicación, y cuando le pregunta a Atticus al respecto, Atticus contesta que el árbol se ve muy saludable, pero que el señor Radley debe tener sus buenas razones para rellenar el agujero. Llega el invierno a Michael y nadie esperaba que fuera tan duro. El señor Avery culpa a los niños de causar este clima, al decir que los niños desobedientes hacen que cambien las temporadas. La señora Radley muere y Atticus va a la casa de los Radley para dar el pésame. Cuando Scott le pregunta varias veces sobre Bob, Atticus le dice no haberlo visto allí. Hay una tormenta de nieve y es la primera vez que Scott y Jane la han experimentado. La escuela se cancela y Jane y Scott deciden hacer un muñeco de nieve. Sin embargo, no hay mucha nieve. Jane y Scott ni siquiera están seguros de cómo armar uno. Determinados, deciden hacerlo usando tierra y nieve que recolectan de su patio y el de la señorita Maudie. El muñeco de nieve se parece bastante al señor Avery. Atticus admira su trabajo, pero sugiere que oculten la identidad de su creación para no ofender a su vecino. Jane le pone al muñeco de nieve un sombrero y tijeras de podar de la señorita Maudie. Ella se ríe de la personificación. En la escuela, Scott se pelea por defender a Atticus, quien ha sido designado para defender a Tom Robinson, un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. Durante las vacaciones de Navidad, el tío Jack visita a Scott y ella aprende más sobre el caso de Tom Robinson. Es el día del juicio. La ciudad está llena de gente. Los niños se escabullen para ver el juicio y se sientan en el balcón. Comienza el juicio. El primer testigo es el sheriff. Luego es Bob Ewell, el padre de la supuesta víctima. Testifica y Atticus establece que Bob es zurdo, un detalle importante dado que la víctima fue golpeada en el lado derecho de la cara. Mayeva Ewell, la supuesta víctima, testifica. Atticus es respetuoso pero firme en su interrogatorio, exponiendo inconsistencias en su historia. Tom Robinson testifica. Revela que Mayella lo besó y que huyó por miedo, dada su raza. Su testimonio sugiere que Mayella lo acusó falsamente para cubrir su propia transgresión social de desear a un hombre negro. Phil se siente mal por cómo el fiscal trata a Tom y sale de la sala. Scott lo sigue y se encuentran con Dolphus Rampur, un hombre blanco que vive con una mujer negra y finge ser un borracho para que la ciudad tolere su estilo de vida. Todos están quietos, en silencio. Scott tiene la piel de gallina. Finalmente el jurado vuelve. Scott nota que ningún miembro del jurado mira a Tom y lo toma como una mala señal. Mientras tanto, ella y Jen no pueden creer que alguien sería capaz de condenar a Tom, ya que es más evidente que es inocente. El juez Taylor llama al jurado y cada hombre declara culpable a Tom. Atticus le dice algo al oído a Tom y sale del tribunal. Todos los afroamericanos que estaban en el balcón se ponen de pie con forma de honrar a Atticus cuando éste pasa por delante de ellos. Jen está llorando y enojado. Creyó que el caso estaba claramente a favor de Tom. Atticus está agotado y cuando Jen le pregunta cómo pudo hacer eso al jurado, él responde: no lo sé, pero lo han hecho. Lo habían hecho en ocasiones anteriores, lo han hecho esta noche y lo harán de nuevo. Y cuando lo hacen, parece que solo lloran los niños. Sin embargo, la mañana siguiente les explica que hay grandes chances de apelar la decisión de la Corte Suprema. Calpurnia informa que la comunidad afroamericana le dejó a Atticus todo tipo de regalos en agradecimiento: pollos, pan y otros productos que han ocupado toda la casa. Al ver semejante generosidad, Atticus se llena los ojos de lágrimas. Dice que está muy agradecido, pero le dice a Calpurnia que ellos no deberían dar este tipo de regalos, cuando la situación económica está difícil para todos. Till viene a desayunar y les comenta a todos que la señorita Rachel piensa que si un hombre como Atticus Finch quiere dar cabezazos contra la pared, suya es la cabeza. Los niños salen y la señorita Maudie los salva de los rumores de la señorita Stephanie al invitarlos a comer una porción de pastel.
La señorita Maudie dice que Atticus es alguien que hace el trabajo que otras personas no quieren hacer. Jim está desanimado y decepcionado con los habitantes de Mycomb, de quienes solía pensar que eran los mejores del mundo. Los niños ven al señor Avery, a la señorita Stephanie y a la señorita Rachel discutir animadamente en la calle. Aparentemente, el señor Ewell vio a Atticus en la oficina de correos. Él dijo que se las pagaría aunque ello le costara todo lo que le quedaba de vida. El juicio de Tom Robinson continúa. Atticus Finch presenta su defensa, destacando las inconsistencias en los testimonios de los Ewells. Atticus argumenta que Maria Ewell, impulsada por la culpa y miedo, acusó a Tom Robinson de violación para encubrir su propio comportamiento y las posibles represalias de su padre, Bud Ewell. A pesar de la clara evidencia de la inocencia de Tom, el jurado lo declara culpable debido a los prejuicios raciales profundamente arraigados en la comunidad. La señorita Alexandra organiza una reunión de damas en la casa de los Finch. Durante la reunión, Scott observa la hipocresía de algunas mujeres que expresan su preocupación por los misioneros africanos mientras desprecian a la comunidad. Atticus llega a casa con la noticia de que Tom Robinson ha sido asesinado mientras intentaba escapar de la prisión. Esta noticia causa una gran conmoción y tristeza en la familia Finch. El capítulo 25 se centra en las repercusiones de la muerte de Tom Robinson. Scott, Jen y Dill visitan la casa de Helen, la esposa de Tom, para ofrecerle sus condolencias. La comunidad blanca reacciona de manera indiferente a la muerte de Tom, considerándolo simplemente como otro negro muerto. Bud Ewell, por otro lado, se jacta de la muerte de Tom, mostrando su crueldad y falta de remordimiento. El capítulo 27 muestra a Bud Ewell continuando con su campaña de odio contra los Finch y otros que estuvieron involucrados en el juicio. Ewell intenta intimidar al juez Taylor y a Helen Robinson, pero sus esfuerzos son en vano. La comunidad celebra una fiesta de Halloween y Scott participa en una obra de teatro escolar, vestida como un jamón. Scott y Jen son atacados por Bud Ewell mientras regresan a casa de la fiesta de Halloween. Durante el ataque, alguien interviene y salva a los niños, llevándolos a un lugar seguro. Jen queda inconsciente y gravemente herido, mientras que Scott queda desorientada y asustada. Descubre que el hombre que lo salvó es Bob Radley, el misterioso vecino que ha sido objeto de rumores y especulaciones. Scott se encuentra cara a cara con Bob Radley por primera vez. Es llevado a la casa de los Finch, donde Scott finalmente comprende la verdadera naturaleza de Bob. Un hombre tímido y bondadoso que ha estado observando y protegiendo a los niños todo el tiempo. Scott se da cuenta de que Bob no es el monstruo de que se rumorea, sino una víctima de la incomprensión y el aislamiento. Atticus y el sheriff discuten sobre cómo manejar la situación de Bud Ewell. Tate insiste en que Bud Ewell cayó sobre su propio cuchillo y murió, protegiendo así a Bob Radley de la publicidad y el escrutinio. Atticus acepta a regañadientes esta versión de los hechos, entendiendo que es lo mejor para todos los involucrados. El capítulo final de la novela muestra a Scott acompañando a Bob Radley de regreso a su casa. Scott le pregunta a Bob si le gustaría desearle buenas noches a Jen. Bob no dice ni una sola palabra, solo asiente con la cabeza. Scott ve que Bob quiere acercarse y tocar a Jen, y le da permiso de hacerlo. Ella le muestra cómo acariciar suavemente el pelo de Jen. Después de que Bob lo hace, ella percibe que él quiere irse a casa y lo guía hacia el porche, donde él le pregunta casi susurrando: ¿me llevarías a casa? Ella acepta y le permite que lo acompañe hasta la esquina, como lo haría una dama. Ella lo lleva a él a casa y él entra y cierra la puerta. La narradora, una Scott ya adulta, dice que jamás volvió a verlo. Parada frente al porche de Bob, Scott mira al vecindario e imagina cómo debe haberlo visto Bob y cómo, durante todos estos años, él vigiló a sus niños. Ya en casa, Scott se sienta con Atticus, quien comienza a leerle una historia de terror para niños que él mismo escogió y que, irónicamente, refleja la historia de Bob Radley. Scott dice que ella no estaba asustada el día de los sucesos, al igual que lo que dijo Jen en ese fatídico camino de regreso a casa. No hay nada que me dé miedo de verdad, excepto en los libros. Scott se queda dormida mientras Atticus lo lee y se despierta cuando él la está llevando a la cama. Ella le dice que estuvo escuchando todo el tiempo y que el libro es sobre un personaje que fue perseguido y atrapado, pero que luego se descubrió ser inocente y realmente amable. Atticus le dice que la mayoría de las personas lo son, cuando por fin las ves. Atticus pasa el resto de la noche junto a Jen. Mientras lo hace, reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo del tiempo. Scott se da cuenta de que ha crecido y madurado,
comprendiendo mejor la naturaleza humana y la importancia de la empatía y la justicia. Al final, Scott ve el mundo desde la perspectiva de Bot, cerrando el círculo de la historia y reafirmando el mensaje central de la novela sobre la comprensión y la compasión. Muchas gracias por haberme escuchado.